Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión. A ver, un momentito, por favor. Y acá estamos. Aquí estamos, a ver. Ujú, muy bien. A ver, un momento. Ahí está compartiendo. Muy bien, jóvenes. Con todos y cada uno de ustedes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar ya con la semana 5, quedándonos 3 semanitas más para poder rendir nuestra evaluación, o bueno, culminar el curso, a fin de poder optar una vacante, ¿no? En esta magna universidad, decana de América, universidad que pues está muy ligada también a la literatura, ¿no? Porque muchos de sus alumnos han sido grandes eh, escritores o grandes partícipes, pues, de nuestra historia, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver un poquito sobre la literatura peruana colonial, vamos a ver las crónicas, vamos a ver la literatura republicana hasta el romanticismo, ¿no? Para poder iniciar con esta sesión del día de hoy, vamos a empezar con la literatura peruana y ese proceso histórico y sus características, ¿no? Recordemos, una de las primeras características que nosotros podemos ver de esta literatura peruana es que va a ser un periodo en el cual la literatura que nos vamos a presentar o que se va a presentar va a ser una literatura netamente, vamos a cambiar, aquí estamos. Va a ser una literatura heterogénea, ¿no? Vamos a presentar una literatura heterogénea y también pluricultural. ¿Y por qué estas son sus máximas características de la literatura peruana? Porque recordemos que nosotros, en nuestro territorio peruano, existían muchas culturas, ¿no? Bueno, ahí se justifica la llamada pluriculturalidad, pero ese hecho que haya muchas culturas en nuestro territorio hace que cada cultura tenga sus propias costumbres, sus propias manifestaciones, y esas manifestaciones individuales de cada una de estas comunidades va a ser de que no tengamos una única literatura, ¿no? Sino que esta literatura vaya teniendo cambios, vaya teniendo formas muy especiales de poder este, plasmarse, ¿no? Entonces, por ahí, si nosotros vamos a hablar de esta literatura peruana, pues tendremos que tener la mente muy amplia porque es una literatura con muchos cambios, con muchas manifestaciones culturales muy particulares unas de otras, a pesar de ser del mismo país, ¿no? Y obviamente esto se debe a su pluriculturalidad. Entonces, nosotros hablar de esta literatura peruana en ámbitos generales, presentando ese proceso y ese marco sociocultural, vamos a encontrar 3 épocas muy marcadas, ¿no? Por un lado, la época prehispánica, la colonial y la época republicana. Tomando en cuenta que la época prehispánica va a ser una época en la cual eh, se va a desarrollar o esta va a tener sus primeras manifestaciones utilizando una lengua quechua, ¿no? Una lengua quechua. Entonces, todas sus manifestaciones se van a dar a través de la lengua quechua. Y obviamente van a ser todas aquellas creaciones o producciones literarias de nuestros antepasados antes del siglo XVI, es decir, en la época antes de la conquista que nosotros sufrimos por allá por esa época, ¿no? Pero recordemos también que esta literatura, como nosotros podemos ver acá, es de carácter netamente oral. ¿Y por qué es de carácter netamente oral? Porque recordemos que el quechua era una lengua ágrafa. Por lo tanto, en su condición de lengua ágrafa, no va a tener
obviamente, escritura y por lo tanto esa manifestación va a ser oral de generación en generación. ¿Y cómo es que llega a nosotros esta literatura? ¿Cómo nosotros nos llegamos a enterar? Bueno, nos llegamos a enterar tanto por la tradición oral como por la tradición escrita. Pues usted dirá, pero profesor, acaba de decir que la lengua, que en esa época el quechua era una lengua árabe. Sí, si bien es cierto, a partir entre el siglo XVI y el siglo XVII, acá surge un movimiento eh, llamado, bueno, la época colonial, y que los escritores que van a surgir son los llamados cronistas, ¿no? Y gracias a estos escritores es que nos va a llegar hasta el día de hoy este tipo de literatura quechua, ¿no? Este tipo de literatura prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Durante la época colonial, que se da desde el siglo XVI hasta inicio del siglo XIX, tengamos en cuenta que va a ser una interrelación conflictiva entre la tradición cultural andina y la cultura occidental. Es acá, ya en esta etapa, donde van a llegar a su máximo esplendor los cronistas, ¿no? Que si bien es cierto, los cronistas van a relatarnos o van a poner por escrito para que se conserve hasta el día de hoy muchas de las leyendas, muchos de los mitos, también va a escribir o van a escribir o van a tener como temáticas todo cómo fue la conquista española, ¿no? Y bueno, vamos a hablar más adelante un poco más detenido sobre este tema, pero van a ser ellos los que van a realzar en esa época colonial. Ya por la época republicana, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. En esa época republicana, que se da desde el siglo XIX hasta la actualidad, se va a dar la asimilación de diversas literaturas foráneas, recogiendo pues el legado de la tradición de raíz andina y también amazónica, porque lo que se va a buscar es crear esas representaciones, esas historias, los mitos a partir de sus propias lenguas, ¿no? Obviamente para representar esta época prehispánica, pero la más usada obviamente es la lengua quechua. Ahora, a esta época se le conoce también a esta literatura surgida en esta época se le conoce como la literatura del Perú independiente, ¿no? Del Perú independiente, ¿no? Del Perú independiente. Entonces, se van a generar diversos movimientos en esta época y que van a ir a la par de los movimientos que se van a ir dando en Hispanoamérica. Con unos años de retraso, sí, pero si en Hispanoamérica surge el romanticismo, acá también en Perú surge el romanticismo. Si surge el regionalismo, acá también surge el regionalismo. Y así sucesivamente con varias corrientes literarias que se van dando. Una de las características importantes o las características importantes de esta época es la transculturación, ¿no? La transculturación, el sincretismo, el sincretismo, el sincretismo que se da en esa época y la heterogeneidad que ya le hemos visto desde un inicio, ¿no? Heterogeneidad. Por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Para que más o menos entiendas lo que es esta heterogeneidad de la literatura peruana. Por ejemplo, en el romanticismo nosotros sabemos que tenemos por un lado a Carlos Salaberry, que es un romántico que emula mucho a Becker, por el otro lado, que son con poemas, ¿no? Poemas, los llamamos poemas románticos. Por otro lado, tenemos a otro tipo de romántico un poquito más social, ¿no? En este caso, a Ricardo Palma con sus llamadas tradiciones peruanas, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, nosotros vamos a ver que esta literatura peruana, sus características es la pluriculturalidad, son muchas culturas las que hemos tenido acá y cada cultura
tanto de la zona sierra como la zona selva y la zona costa, ¿no? Van a surgir sus propios mitos, sus propias leyendas, sus propias manifestaciones, ¿no? Recordemos también que al inicio de esta literatura no solamente estaba el relato, ¿no? Que era una literatura bastante épica porque relataba las hazañas de los incas en ese momento, ¿no? Sino que también van a estar acompañados de música y de danza, por ejemplo, en el género lírico, ¿no? Entonces, vamos a ver esa pluriculturalidad, esa heterogeneidad temática y también el multilingüismo, porque si bien es cierto, el quechua es la lengua que más se va a emplear para la creación de esta literatura, no va a ser la única, ¿no? Recordemos que en la zona selva se hablan otras lenguas y se van a usar, de acuerdo a la región, en las lenguas que correspondían, ¿no? Entonces, en nuestro país conviven, interactúan, retroalimentándose una con otra en las literaturas orales en lengua nativa y la literatura escrita en lengua castellana principalmente, ¿no? Entonces, ya para la época colonial, nosotros vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Según Carlos García Bedoya, ¿no? Carlos García Bedoya nos indica lo siguiente, ¿no? Carlos García Bedoya indica lo siguiente, que la literatura en el Perú se divide de la siguiente manera. Tenemos la literatura de conquista, ¿no? O cronista. O pongámosle de inicio del coloniaje, ¿no? De la conquista. Que se va a dar entre los años de 1532 hasta 1580. Como nosotros podemos ver, es la época de la conquista propiamente dicho. Luego tenemos la literatura de la estabilidad colonial, ¿no? De la estabilidad colonial, que nos indica él que se va a dar desde 1580 hasta aproximadamente 1780. Que como nosotros vamos a poder observar, esta etapa de estabilidad colonial abarca lo que es el barroco, ¿no? Parte de las crónicas, el barroco, el neoclasicismo. En esta etapa podemos ver que tenemos pues el siglo de oro español, ¿no? Y finalmente tenemos crisis del régimen colonial, ¿no? Crisis del régimen colonial, que nace desde 1780 hasta 1825, ¿no? Es lo que él nos indica cómo se divide en sí la literatura peruana, ¿no? Entonces, tenemos la primera conquista o la época colonial de 1532 hasta 1580, la estabilidad colonial entre 1580 y 1780, y la crisis del régimen colonial de 1780 a 1825. Si nosotros tuviéramos que analogar ahí, entonces la etapa colonial o de conquista, se da lo que son las crónicas, esa etapa de contar o llevar a escrito pues las leyendas, los mitos de la época prehispánica, ¿no? Y empieza pues a crearse, si bien es cierto, en esta época colonial, se sigue creando literatura, no literatura propiamente peruana, pero con ciertos rasgos también europeos, ¿no? Avanzando en el año 1500, ya siglo XVI, finales del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, tenemos la estabilidad colonial, donde se desarrolla pues el barroco, el renacimiento, ¿no? Acá básicamente lo que más se ve va a ser el barroco, no tanto se va a ver el tema del renacimiento, ¿no?
pero sí también tiene gran influencia el neoclasicismo, ¿no? Y justo en ese periodo que inicia el neoclasicismo se da el régimen, la crisis del régimen colonial, y recordemos que ya para esa época en la Europa se estaba dando lo que es el romanticismo, ¿no? Esa época de libertad, esa época donde se busca eh, los derechos humanos, ¿no? Entonces todas esas ideas vienen acá a América y empiezan pues las luchas y las pérdidas de sus colonias de la corona española, ¿no? Entonces, esta época colonial, ¿no? En esta etapa colonial surgen lo que son las crónicas, ¿no? Tomando en cuenta o definiendo la crónica como esa narración histórica en la cual va a ser escrita por un testigo. Y en caso que el testigo no esté, o sea, en ese momento, ¿no? Eso es lo que se entendía de crónicas, es una narración histórica en la cual va a ser compuesta por un testigo en el momento en el cual ocurren los hechos. Ahora bien, si en caso no se estuviera, pues empieza a entrevistar e indagar a las personas que sí estuvieron para tener las versiones y poner a partir del punto de vista del autor todo lo que considera importante escribir y relatar ese periodo, ¿no? Recordemos que la crónica es la exposición de los hechos que explican causas y efectos, ¿no? Entonces, esta crónica, ojo, esta crónica tiene un antecedente. ¿Cuál es ese antecedente? La llamada cronología medieval, ¿no? La cronología medieval va a ser ese antecedente de la crónica colonial. Pero ¿qué viene a ser la cronología medieval? Va a ser un enunciado de los hechos, enunciado de los hechos, ¿no? Es un enunciado de los hechos, escueta y fragmentaria y opaca, ¿no? Es, ¿no? Que va a ser escueta, fragmentaria y opaca. ¿Correcto, chicos? Entonces, a diferencia de la crónica, ¿no? Porque la crónica en sí, lo que nosotros vamos a tener acá, que también van a ser exposición de hechos, ¿no? Es una exposición de los hechos, explicando, ¿no? Explicando las causas, ¿no? Explica causas y efectos. Es decir, quiero o no, también hay un punto de vista del autor, cosa que en la crónica medieval no se daba eso. Entonces, recordemos que para esa época la crónica buscaba informar al rey de España sobre el proceso de conquista que se estaba dando, ¿no? Entonces, ¿qué características va a tener? Va a poseer una pretensión histórica, pero no es una historia, ojo, es una narración histórica, tiene pretensión de esa índole, pero no se puede indicar que es histórica. ¿Por qué? Porque carece de visión crítica. Bien, ya que la visión crítica, mejor dicho, carece de objetividad de los relatos, ya que quiero en la crónica influye también la apreciación del autor, como podemos ver al final, ¿no? Está marcada por el estilo y la personalidad de su autor. Si el autor está a favor de la conquista y de todo lo que se hacía en la conquista, obviamente su crónica va a tener esa percepción. Pero si nosotros vamos a tener un autor en el cual no está de acuerdo con todo lo que ocurre en la conquista, entonces su obra también va a tener esa percepción. Por lo tanto, al final nosotros podemos decir, o podemos indicar, o nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que realmente sucedió en esa época, ¿no? Y eso va a depender del tipo de autor, ¿no? Del tipo de autor que ha propuesto esta historia. Entonces va a incorporar aspectos de la nueva realidad que obviamente se estaba dando en esta época, ¿no? Ahora, esta crónica o las crónicas se subdividen en tres clases, ¿no? Tres clases. ¿Cuáles son? La A, crónicas de españoles,
las crónicas de indios y finalmente las crónicas de mestizos, ¿no? Por ejemplo, una de las mejores crónicas de indios que nosotros tenemos es la de Guamán, Poma y Ayala, ¿no? Titulada Nueva Crónica y Buen Gobierno, obra que se perdería durante 300 años, ya que Guamán, Poma y Ayala la manda allá a la corona para que se enteraran pues todo lo que pasaba acá. Pero va a ser encontrada 300 años después en Copenhague, Dinamarca. Pero dentro de lo que son los mestizos vamos a tener a un gran escritor, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega. Ojo, Inca Garcilaso de la Vega. No lo llamemos solamente Garcilaso, sino Inca Garcilaso de la Vega. Cuyo verdadero nombre, como nosotros sabemos, va a ser Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Llamado, o sea, su nombre verdadero es Gómez Suárez de Figueroa. Quien va a ser hijo del español, Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿no? El español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y la ñusta, Chimpu Oglio, ¿no? Y de la ñusta Isabel Chimpu Oglio. Isabel Chimpu Oglio, ¿no? Entonces él va a tener esa doble origen, ¿no? Por eso se considera mestizo, ¿no? Es el cronista mestizo, culturalmente considerado el primer peruano, culturalmente considerado el primer peruano. Él va a ser reconocido por su padre, ¿no? Va a ser reconocido por su padre y va a viajar a España, ¿no? Con el tiempo va a querer regresar, pero ya no lo va a poder hacer. Se va a dedicar entonces a la vida militar y una vez ya que decide pues apartarse de esa vida militar, empieza a escribir sus obras dedicándose pues a investigar más sobre el Perú, ¿no? Entonces, sus obras tenemos traducción de los diálogos de amor de León Hebreo, ¿no? Genealogía de García Pérez de Vargas, La Florida del Inca y su máxima obra, Comentarios Reales, los comentarios reales de los Incas, ¿no? Entonces, tenemos acá su obra, Comentarios Reales de los Incas, en la cual nosotros vamos a tener que va a ser publicada en dos partes, ¿no? En dos partes va a ser publicada esa obra. La primera parte, titulada Comentarios Reales de los Incas, y publicada en el año 1609. En esta primera parte trata la historia del Perú preincaico e incaico hasta los tiempos de Atahualpa. Entrelaza libremente la historia interna de la cultura y la civilización indígena, ¿no? Y también la historia externa, la política y militar de esta región, pautada por la sucesión de incas, ¿no? Es decir, que el trono incaico era una serie de sucesiones, mas no era una elección. ¿Qué más podemos tener en esta obra? Agrupa y separa múltiples y variados asuntos de la historia interna de ese imperio, interrumpido esta para narrar los acontecimientos políticos y militares de los sucesivos incas, ¿no? El curso de las conquistas y la minuciosa y pintoresca relación de las circunstancias y caracteres personales de cada uno. Entonces podemos ver que en esta obra hace referencia al Perú preincaico y trata acerca del origen del Inca, su religión, su organización social, entre otros, ¿no?
hasta la llegada de los españoles. Hay una intención de corregir a otros cronistas que pudieran estar equivocados al momento de contar la historia, ¿no? Si bien es cierto, tuvo presente a otros cronistas, en especial la obra perdida del padre Blas Valera, procuró informarse directamente de las relaciones de los supervivientes incas cuya lengua aprendió en la niñez. No es importante reconocer el afán político de rectificar a otros cronistas y la proyección de la propia personalidad como autor competente debido a su insistente manifestación del dominio lingüístico quechua y de su doble origen, tanto inca como español. Ya la segunda parte de los comentarios reales de los incas lleva por título Historia del Perú, Historia General del Perú, ¿no? Que va a ser una crónica de las guerras civiles entre los conquistadores. Obviamente la que por sus terribles caracteres y consecuencias se sobreponen históricamente a lo que sí constituye el proceso de la conquista. Entonces narra la llegada de los españoles, la conquista del Imperio Incaico y las guerras civiles entre los conquistadores. Tiene una gran motivación religiosa, ¿no? Que reivindica la figura del padre. Entonces podríamos decir aquí que en Comentarios Reales constituye una obra de vasta proyección indígena en la que lo histórico es lo sustancial, su representación y comunicación, la finalidad básica, lo literario, ¿no? El miedo para el cumplimiento del propósito. El factor literario va a ser un componente funcional y complementario con respecto al objetivo histórico. Pero a pesar de ello va a tener posiciones dominantes en la tonalidad elegíaca y dramática en todo el conjunto de la obra, ¿no? Entonces, se reconoce esta obra por tener una prosa bastante experta, armónica y serena, ¿no? De gran calidad artística. Bien, entonces, esta obra, los comentarios reales de los incas, nos va pues plasmar esta realidad. Muchas de las historias que nosotros sabemos nacen justamente de aquí, ¿no? Por ejemplo, la palabra cholo, ¿no? La palabra cholo, tú quieres saber qué significa cholo, la puedes encontrar aquí, que era un término despectivo en una época, ya que cholo para los españoles significaba perro y una forma de llamarlos a los peruanos era justamente con ese término. Por eso es bueno no insultar, no utilizar esa palabra de manera peyorativa, ¿no? También nos habla sobre el origen del idioma peruano, del término Perú, ¿no? De dónde nace, de virú, de virú, Perú, ¿no? Pirú, ¿no? Pirú y Perú, finalmente, ¿no? Entonces, todas esas historias que a veces nosotros nos marcamos de dónde nace ese nombre, por qué se llama así, lo podemos encontrar obviamente en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? La literatura, cuando hablamos de la literatura peruana, la época republicana, ¿no? Se va a desarrollar, esta época se va a desarrollar durante el primer militarismo, ¿no? Y el hecho que se desarrolle durante el primer militarismo, ¿no? Ojo, se va a desarrollar durante el primer militarismo. ¿Y qué va a significar esto? Que vamos a estar en un periodo marcado por una estabilidad política, social y económica, ¿no? Por un lado, la sociedad va a entrar en un estado de tránsito bastante duro, bastante duro. Entonces, se va a producir un desequilibrio entre las esperanzas y las realidades propiamente dichas, ¿no? Y va a ser una etapa de búsqueda y formación de una genuina literatura nacional, porque recién nosotros nos estamos desprendiendo de la corona española, ¿no? Entonces, ¿qué características vamos a tener en lo que es esta literatura costumbrista? ¿No? Una de las primeras características que vamos a tener nosotros aquí es justamente el apego
a la realidad inmediata. Esto quiere decir que percibe sus diversos estratos, se percibe, ¿no? Sus diversos estratos sociales, ¿no? Entonces acá vamos a percibir todo lo que son los estratos sociales, ¿no? Los estratos sociales, ¿no? Que lo vamos a tener acá. Se va a percibir esos estratos sociales. Interés por descubrir tipos y costumbres, principalmente del ámbito urbano, ¿no? Describe los tipos y las costumbres. ¿De qué ámbito? Del ámbito urbano. Bien. ¿Qué más? Tendencia realista y satírica, ¿no? Tendencia satírica y vamos a colocarle acá, y realista, ¿no? Obviamente, porque se está tratando de describir esos tipos y esas costumbres. Estos últimos generalmente empleada como arma de lucha ideológica y política, ¿no? ¿Esto por qué se hace? Para marcar, ¿no? O para luchar desde un punto de vista ideológico, ¿no? Una lucha ideológica y política. Una lucha ideológica y política, ¿no? También tenemos una actitud enjuiciadora de la realidad e intención moralizante, ¿no? Entonces vamos a tener acá una actitud moralizadora, ¿no? Una actitud moralizadora y enjuiciadora, ¿no? Y su medio de expresión va a ser el teatro, principalmente la comedia, ¿no? Entonces vamos a tener aquí y la lírica satírica, obviamente, ¿no? Entonces tenemos ahí el periodismo, el teatro, ¿no? Periodismo a través de los panfletos y la poesía satírica, ¿no? Se muestra costumbres preferentemente de la ciudad, tiene una extensión enjuiciadora desde una actitud moralizante y un tono realista y panfletario, ¿no? Entonces, vamos a tener acá a dos grandes representantes. Por un lado, representa al anticriollismo a Felipe Pardo y Aliaga, y por el otro lado, al criollismo a Manuel González Segura, ¿no? Quienes van a ser tanto rivales literarios como políticos. Muy bien. Hablar de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Aquel escritor nacido en 1806 y fallecido en 1868, ¿no? Nacido en Lima, eh, va a ser por el cargo que desempeña su padre, que era español, Manuel Pardo y Rivadeneira, viaja a España en algún momento, ¿no? Donde obviamente estudia bajo la dirección de Alberto Lista. Tuvo una como conspicuo, como condiscípulo, perdón, como compañero de aulas a José de Esponsedra, un gran escritor español, en la famosa Academia de Mirto. También luego retorna a Lima en 1828 y fue asiduo colaborador de varios periódicos, ¿no? E incluso llegó a fundar el periódico El Espejo de mi Tierra, ¿no? El Espejo de mi Tierra, donde publica una infinidad de artículos, una infinidad de cuentos en la cual destaca un viaje, la clásica del niño Goyito, ¿no? Luego estuvo en Santa Cruz y amenazado por la parálisis y la ceguera, se retira a la vida privada, ¿no? Dentro de sus obras tenemos Frutos de la Educación y algunos artículos costumbristas publicados, como ya habíamos indicado, en su obra, en su periódico El Espejo de mi Tierra. Las obras se pueden clasificar desde varias perspectivas. Dentro de lo que tenemos la comedia, ¿no? La comedia de Felipe Pardo y Aliaga, vamos a tener lo siguiente. Frutos de la Educación, que va a ser una comedia, ¿no? Obra que constituye una crítica a las costumbres literarias, ¿no? Fruto de la Educación, perdón. Entonces, esta obra se convierte, perdón un momento,
se convierte en una crítica, o viene a ser una crítica, como estábamos diciendo, una crítica a las costumbres liberales, ¿no? A las costumbres criollas, a las costumbres liberales, ¿no? Frutos de la educación. Muy bien, arremete contra el baile la zamacueca, ¿no? Imagínense que en esa época la zamacueca era un baile prohibido, porque lo consideraban obsceno, ¿no? Lo consideraban sumamente obsceno. Zamacueca, ¿no? Considerándolo pues un baile para nada, con movimientos muy pecaminosos, ¿no? Un caballero inglés rompe su compromiso matrimonial con su novia, una señorita limeña, porque la descubre bailando justamente o danzando hoy por hoy baile típico, ¿no? La zamacueca. Dentro de lo que tenemos sus artículos costumbristas, tenemos pues un viaje cuyo personaje principal es el llamado niño Goyito de 52 años, ¿no? Quien va a viajar a Chile y se hace todo una festividad porque viaje, ¿no? Recordemos que en esa época era viajar a través de barcos, ir y venir, pues implicaba mucha actividad, ¿no? Eh, no era, digamos, una costumbre. Básicamente acá va a promover una aguda polémica, se critica principalmente a la política, a la política y también a la sociedad, ¿no? Y a las instituciones, ¿no? Y a los personajes de la época. Por eso es que esta obra tiene ese tono mordaz y satírico, porque nos habla del niño Goyito cuando iba a viajar y al transcurso del cuento nos enteramos que el niño Goyito tenía 52 años, pero seguía siendo el niño Goyito, ¿no? Dentro de lo que es la poesía satírica, ¿no? Dentro de lo que es su poesía satírica, vamos a encontrar, dentro de lo que es su poesía satírica, vamos a encontrar Constitución Política, Carnaval de Lima, ¿no? Constitución Política, Constitución Política, vamos a encontrar Carnaval de Lima, Carnaval de Lima, ¿no? Donde obviamente van a destacar también la nariz, la jeta, ¿no? Entre otras, el ministro y el aspirando, qué guapo chico, ¿no? Recordemos que estamos en una época bastante panfletaria, ¿no? Entonces podemos decir que él tiene una formación neoclásica, ¿no? Tiene una formación neoclásica, por eso es que es moralizante, ¿no? Y tiene un estilo equilibrado, como podemos ver acá, una formación neoclásica de estilo equilibrado y manifiesta una perspectiva reflexiva al presentar los conceptos, ¿no? Trata de que sus comparaciones sean objetivas al escribir las costumbres y personajes, ¿no? Porque si tú lees el cuento, por ejemplo, El niño Goyito, te vas a dar cuenta que todo lo que se hace para viajar, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No preparamos la maleta, compramos lo que es necesario, vamos armando y siempre si tenemos la mamita al lado, va a estar ahí pendiente de nosotros, ¿no? Entonces, lo va a tratar desde ese punto de esa perspectiva, solo que va a utilizar palabras para dar ese ironismo, por ejemplo, niño Goyito, ¿no? Que más adelante de la obra, como ya les dije, nos va a remarcar lo que es sabiendo pues que es un hombre de 52 años. Entonces vemos ahí una literatura costumbrista
más refinada, los personajes son de la alta sociedad o la sociedad media. Recordemos que en esta época también es una época en la cual estamos saliendo, se está saliendo pues de la opresión española, y vamos a encontrar pues la clase social alta, que siempre ha sido una clase social alta, y viene detrás de sí una clase social emergente, una clase social que está empezando a ganar dinero, ¿no? Y bueno, la clase social baja. Pero en esta época esa situación va pues a indicar o va a hacer crear nuevas obras literarias, ¿no? O van a significar que van a haber personajes que van a entrar en ese conflicto y que pues al entrar en ese conflicto no, va a permitir pues la elaboración de estas obras literarias, ¿no? Es por ello que Manuel Asensio Segura se va hacia el otro lado, ¿no? Manuel Asensio Segura, conocido como el padre del teatro peruano, ¿no? Así es como se le conoce. Va a nacer también en Lima. Su padre es un militar español. Hizo que siguiese la carrera militar como cadete del ejército realista. Participó en la batalla de Ayacucho. Más tarde sirve a las filas patriotas, alcanzando el grado de sargento mayor, y cesa en el ejército de las armas e ingresa a la burocracia como empleado del Ministerio de Hacienda. Va a contraer matrimonio con María Josefa Fernández de Viena y dirigió los periódicos La Bolsa y El Cometa. En 1858 dejó la administración pública y transcurre a las veladas literarias, convertido ya en centro de intelectualidad de esa, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que dentro de sus obras vamos a tener en cuanto a novela, vamos a tener que compuso la obra histórica Gonzalo Pizarro, ¿no? Una de las primeras de la República, ¿no? Va a ser publicada en 1844 en forma de folletín, perdón, a través del diario El Comercio de Lima. Entonces, para indicar acá su novela titulada Gonzalo Pizarro, ¿no? Publicada en el diario El Comercio, ¿en qué año? En el año de 1844, ¿no? En cuanto a poesía, no existen versos satíricos entre los que destaca A las muchachas y la pelimuertada, ¿no? Esta última dirigida a su rival literario Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Entonces, en poesía, que también son versos satíricos, vamos a tener ahí, ¿no? A las muchachas, como les decía, a las muchachas separado, ya no voy a empezar que sea a las, sino a las muchachas, ¿no? Y la pelimuertada, dedicada a su rival literario, Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Dedicada a él. Y dentro de sus comedias tenemos Lances de Amancaes, La Cacharpari, ¿no? Ambos son sainetes, El Sargento Canuto, La Saya y el Manto, y la mejor de todas, La Ñaca Tita, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero tiene mucho parecido a la Celestina, ¿no? Incluso se dice que es la Celestina peruana. Entonces, en la ñacatita, como nosotros sabemos, es una comedia, ¿no? ñacatita,
viene a ser una comedia que va a tener cuatro actos, novela de cuatro actos, perdón, comedia de cuatro actos, ¿no? Escrita en verso con predominio del octosílabo, ¿no? En verso. Escrita en verso principalmente con el octosílabo, ¿no? Principalmente con el uso del verso octosílabo. Bien, entonces la obra respeta las unidades del teatro clásico, ¿no? Tiempo, lugar y espacio. Entonces, esta obra va a respetar los elementos del teatro clásico, ¿no? Tiempo, lugar y acción. Tiempo, lugar y acción. Entonces, chicos, la ñacatita en esa comedia se representa la intención de una madre, doña Rufina, de imponerse, pues, de imponerle un buen partido a su hijo, un buen marido. Recordemos que en esa época era así, ¿no? Sin contar, obviamente, los sentimientos de la joven. A causa del empeño en ñacatita, una alcahueta criolla y entrada en años, doña Rufina ha elegido como pretendiente a don Alejo, un hombre que aparenta ser culto, elegante y adinerado. Sin embargo, ñacatita trata de proporcionar la relación entre Alejo y Juliana ante la oposición del padre de la chica, don Jesús, que duda de las intenciones de Alejo. Sin embargo, Juliana está enamorada de Manuel, ¿no? Joven honrado y sin muchos recursos económicos, ¿no? Entonces podemos ver acá que ñacatita va a seguir insistiendo, se entera de la relación entre Juliana y Manuel y trata de sacar ventaja también de esa situación. Al final Alejo es descubierto gracias a la intervención de Juan, recién llegado del Cusco, ¿no? Con quien revela a los padres que Alejos estaba casado en esa ciudad. Ñacatita y Alejo son expulsados de la casa de don Jesús y la madre reconoce su error volviendo todo a la normalidad. Entonces podemos ver que esta obra va a ser considerada, bueno, como ya les había dicho, va a ser considerado el padre del Teatro Nacional y esta obra principalmente vamos a observar que el tema principal es las manipulaciones de ñacatita, el matrimonio concertado por la madre y la rebeldía de la hija. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a ver que Manuel Asensio Segura posee una abundante producción dramática. Sus personajes son típicos criollos, la vieja alcahueta, el viejo verde, la chica enamorada, el chico enamorado, la mamá imponente, el papá objetivo, ¿no? Entonces, en sus obras emplea un lenguaje típico de sus personajes criollos, ¿no? Y utiliza modismos y términos coloniales y populares. En pocas palabras, le va a respetar, ¿no? Le va a respetar estas, esta, esta decisión de la hija, ¿no? Entonces, continuando, ¿no? Continuando con lo que estamos trabajando, vamos a ver un poquito ahora del romanticismo peruano, ¿no? ¿Qué podemos decir del romanticismo? El romanticismo, en primer lugar, llega acá al Perú en 1840, ¿no? Aproximadamente llega en 1840, en ese periodo aproximadamente. Entonces, en esa época estaba en el gobierno Ramón Castilla, ¿no? Quien va, en la situación política alcanzó cierta estabilidad y algún desarrollo, y un modesto, podría decir, desarrollo económico, ¿no? Gracias obviamente al pragmatismo y astucia del mencionado gobernante, es decir, de Ramón Castilla. Entonces, el romanticismo en el Perú
Surgió, como ya sabemos, tardíamente y se desarrolló hasta la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces su periodo, como nosotros podemos ver acá, es de 1840 hasta que surge la Guerra del Pacífico. Es por eso que el realismo peruano se centra un poco más en la crítica de los resultados de la Guerra del Pacífico, ¿no? Se caracterizó, como ya sabemos, por su rechazo, ¿no? Su rechazo a, a la forma poética neoclásica y una producción que solo fue un reflejo del romanticismo español. Entonces, nuestro romanticismo peruano fue netamente un romanticismo reflejo del romanticismo español, ¿no? Entonces, si tú lees Becker y lees a Salaverry, son muy, muy parecidos, ¿no? Eh, el aporte que se dio en esta época fue gracias a Ricardo Palma a través de sus tradiciones, ¿no? Pero ¿qué representantes tenemos? A través del género épico, Ricardo Palma, Narciso Arestigui con su obra El Padre Orán, ¿no? Que nos representa o nos relata las escenas de la vida del Cusco, género dramático, ¿no? Con Manuel Nicolás Corpancho, con el poeta cruzado, y el género lírico con Carlos Augusto Salaverry, Cartas a un ángel, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que va a ser un poco más lírico, ¿no? Va a ser un poquito más lírico. Carlos Augusto Salaverry, piurano de nacimiento, diplomático en Estados Unidos y también en otros países, ¿no? Defiende pues la política pacifista de Francisco García Calderón y muere en París, ¿no? En el año 1891. Lo más destacado en su producción lírica tenemos Diamantes y Perlas, tenemos también Albores y Destellos, Misterios de la Tumba y sobre todo Cartas a un Ángel, donde sobresale, como nosotros sabemos, el poema Acuérdate de mí. Cuyo tema principal es la amada, ¿no? Acuérdate de mí, dice ahí. Oh, por ejemplo, ¿no? Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma, mira alrededor su soledad que aumenta, ¿no? Como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van, ni siente los minutos eh, cadenciosos al golpe igual del corazón que ahora aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán, ¿no? Y bueno, es una obra bastante amplia, es un poema que expresa ese ambiente melancólico, este, a una sensación de acabamiento y de desvalorización del tiempo y también de la vida, como nosotros podemos haber leído en esta obra. Pero quien más va a surgir en esta época es Ricardo Palma, ¿no? Nacido en Lima, un escritor precoz, pues a los 15 años ya va a publicar sus primeros versos en el diario El Comercio, ¿no? Entonces vamos a ver acá que fue un entusiasta integrante de los cenáculos románticos y partidario de los liberales, en especial de José Gálvez, ¿no? En especial de José Gálvez. Él participó en el combate de 2 de mayo, donde se salvó de morir y luego de la guerra con Chile es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Y de ahí viene su sobrenombre, el bibliotecario mendigo, porque cuenta la historia de que después, como ustedes saben, Chile arrasó con todo, ¿no? Y destruyó la Biblioteca Nacional. Él va a ser nombrado director de este lugar y lo que va a hacer es de casa en casa ir solicitando o en sus amigos solicitando libros que le puedan donar para poder implementar nuevamente la biblioteca, ¿no? Pero él los pedía regalados, pues porque dinero tipo Milei, ¿no? No había, ¿no? No hay plata, decía. Entonces no hay plata, tocar puertas para poder implementar, cosa que lo logró, ¿no? Después de él
González Prada va a ser quien asume la dirección de ese lugar, ¿no? Entonces, dentro de sus obras, dentro de las obras que vamos a ver en Ricardo Palma, tenemos pues de tipo histórico, Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, filológicos y lingüísticos, es decir, de estudio del idioma, neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, y también cultivó diversos géneros líricos, como el dramático, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Rodil, ¿no? Eh, que es el libro que va a reunir en su mayoría en poesías, ¿no? Y las llamadas tradiciones peruanas, ¿no? Tradiciones peruanas que se encuentran entre lo histórico y lo ficcional, ¿no? Constituyen esta obra maestra de Ricardo Palma. Entonces, Ricardo Palma escribe sus tradiciones peruanas la mayor parte de su vida, ¿no? La primera, por ejemplo, Consolación, es de 1851 y la última, que es una visita al Mariscal Santa Cruz en 1915, ¿no? Que va a tener un conjunto, un total de 455 tradiciones, ¿no? 455 tradiciones, ¿no? Que va a empezar, como habíamos dicho, desde el año 1851, ¿no? Con Consolación, que va a ser la primera, ¿no? Y la última, que va a ser publicada en 1915, denominada Una visita al Mariscal Santa Cruz, ¿no? Una visita al Mariscal Santa Cruz, ¿no? Y tenemos, esta es la última, ¿bien? Es la última. Entonces, las tradiciones es una forma narrativa que combina rasgos, tanto de leyenda romántica, porque aborda el pasado histórico de nuestro país, como cuadro costumbrista, porque se enfoca en la realidad, ¿no? En la realidad que imperante. Ahora, eh, ¿cuáles son las partes que tiene una tradición? Primero, la presentación de la historia o del ambiente, ¿no? Nos empieza a relatar dónde surge, cuál es el ambiente, dónde se va a ubicar ese relato. La segunda parte es la digresión o parrafillo histórico con datos precisos que dan verosimilitud al relato, ¿no? Así el relato haya sido creado. Y tercero, no desarrollo ya de la anécdota y cierre con una especie de moraleja que nosotros podemos observar ahí. Entonces, las tradiciones peruanas carecen de perspectiva histórica y solo se detienen en lo anecdótico, solo se centran en lo anecdótico. Entonces, según José de la Riva Agüero, Palma es un nostálgico de la colonia, porque para evocando pues muchas eh, constantemente esa etapa, ¿no? Según José Carlos Mariátegui, las tradiciones peruanas constituyen una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial, ¿no? Podemos decir también, como ya les había dicho, carece de esa perspectiva histórica porque no prende los ejes del devenir nacional, pues solamente se va a limitar a rescatar anécdotas aisladas, ¿no? Es decir, solo se detiene en lo anecdótico. Ahí está. Por eso es que pierde esta perspectiva histórica, ¿no? Asume moldes de cuentos populares, establece un constante diálogo entre el narrador y el lector, ¿no? Mantiene ese elemento dialógico entre quien lee y lo que lee. Muy bien.
Entonces vamos a indicar que estas tradiciones que nosotros podemos tomar acá, eh, se le dibuja, ¿no? Se dibujan las contradicciones sociales, ¿no? Ya que se limitan a recatar lo anecdótico mediante el humor, se suprime o se desdibuja esas contradicciones sociales, eh, a pesar del liberalismo que trata de mostrar. Entonces, Ricardo Palma contribuye a crear una imagen idealizada de nuestro pasado colonial, ¿no? Entonces crea una imagen, idealizada del pasado colonial, ¿correcto? Entonces, chicos, vamos a ver algunas de las preguntas que nos están proponiendo acá. A ver, jóvenes, entonces, vamos a leer la primera pregunta, ¿no? Dice, la literatura peruana es un campo complejo que incluye obras plasmadas mediante la oralidad y la escritura, como les decía, ¿no? Así incorpora la producción verbal en lengua castellana como la lengua de lenguas aborígenes. Por ello se trata de una, ¿se acuerdan que les decía? Mira, la literatura peruana surge, principalmente se compone en quechua, ¿no? Pero tengamos en cuenta de que la lengua quechua es una lengua ágrafa, pero no era la única lengua, sino que existían diversas lenguas y cada comunidad, cada cultura va a crear sus propias manifestaciones con su propia lengua, ¿no? Que ya con la llegada de los españoles le va a dar ese plasmar en lo escrito, ¿no? Ahora bien, eh, esa diversidad cultural va a ser pues que las temáticas, los tópicos sean tratados de diversas formas, ¿no? Y que tengamos una literatura un poco amplia y diversa, ¿no? Entonces, chicos, muy bien, Camila. Camila nos dice alternativa C. Correcto, una literatura propiamente heterogénea y pluricultural, ¿no? Heterogénea y cultural. Heterogénea por la diversidad y pluricultural porque son manifestaciones de diversas culturas, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, gracias Camila. Los demás también no se olviden de proponer sus respuestas, ¿no? En relación a la literatura colonial, escrita en castellano, encontramos la aparición de la crónica. La naturaleza de la crónica es generalmente escrita por en otros casos la información obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos. Ante lo cual yo te decía, estimado estudiante, que la crónica se crea con la finalidad de contarle al rey lo que sucedía acá durante el periodo de las conquistas, ¿no? Pero que tenía también esa visión propia del autor. Por lo tanto, no podemos tomarla como que así ocurrieron las cosas de manera tangible o, o firme, sino que teníamos que tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Claro, que buscaba relatar lo que sucedía, buscaba lo más parecido a la realidad, pero no se llegaba a ello, porque podíamos tener a cronistas que estaban a favor de la conquista como que no, y cada uno relataba de su propia perspectiva. Muy bien, Camila, muy bien, excelente. Sí ingresamos, Camila. Pretensión histórica y testigos de los hechos, correcto. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Que en la literatura colonial encontramos una crónica que tiene una pretensión histórica, ¿sí?
tiene una pretensión histórica. Este generalmente se encuentra escrita por un testigo de los hechos, principalmente, pero en caso de no darse, la información se obtiene interrogando a los mismos participantes de los acontecimientos, a los testigos de los hechos, ¿no? Entonces tenemos ahí. Tercera pregunta. A ver, chicos. A ver, le doy un poquito más de tiempo para que ustedes puedan resolver. Muy bien, chicos. Pregunta 3. Respuesta, jóvenes. A ver, vamos a irnos ayudando. Tenemos la número 1. Vamos a decir si es verdadero o falso. La crónica se asemeja a la historia por la visión crítica de los hechos. Hace un momento te decía que la crónica tiene la visión del autor, ¿no? Lo que el autor quiere transmitir a través de ese escrito. En pocas palabras, podemos observar que está marcada por el estilo y la personalidad del autor, ¿sí? Entonces, si la crónica, vamos a poner acá, si la crónica, a ver, perdón, si la crónica es influenciada por la personalidad, es influenciada por la personalidad y también por el estilo del autor, entonces esto hace que quiera o no tenga cierto grado subjetivo, mientras que la historia solo se limite a describir lo que ve. Entonces acá tenemos un criterio de objetividad, ¿sí? Entonces, la primera, ¿verdadero o falso? A partir de lo que hemos presentado acá. La primera aseveración, ¿es verdadero o falso? Muy bien, es falso. Uno de los rasgos que le importa es la impronta del estilo y la personalidad del autor, justo lo acabamos de decir, ¿no? Aquí está, justo lo acabamos de decir. Entonces, uno de los rasgos de la crónica es la impronta del estilo y la personalidad del autor verdadero, entonces, ¿no? Es una versión directa y apasionada de los hechos de la conquista. Si nosotros nos vamos acá, ¿no? A la pregunta número 2, dice generalmente escrita por, eh, un testigo de los hechos, ¿no? Un testigo, alguien que lo ve. Por lo tanto, es también verdadero. Se describe los personajes y la cultura de los pueblos conquistados. Se describe los paisajes y la cultura de los pueblos conquistados. Verdadero también. Entonces la respuesta es alternativa A, ¿sí? Alternativa A. Muy bien, sigamos. Pregunta número 4.
Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto a los comentarios reales de los signos. Del Inca Garcilaso de la Vega. Es una obra de vasta proyección indigenista, en que el factor histórico es sustancial, como lo literario, un componente funcional y complementario. En relación a lo mencionado, los dichos rasgos se conjugan mediante. Respuesta, chicos. Alternativa E. Muy bien. Elementos literarios bien expresados con frecuentes citas históricas, ¿no? Esa es la característica que va a tener la obra de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? No solamente va a tener esos elementos literarios propios de un escritor quien relata un hecho, sino también van a presentar frecuentes citas históricas para respaldar lo que está diciendo, ¿no? Muy bien, pregunta número 5, jóvenes. Pregunta número 5. Dice, en relación al costumbrismo peruano, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las características del costumbrismo. Muy bien. Estamos con el costumbrismo peruano. Bien, el costumbrismo, como ustedes saben, tiene un tono realista, ¿sí o no? Tiene un tono realista. Ojo, solamente estoy hasta acá. Inmediata de los estratos sociales, es decir, analizan los estratos sociales. ¿Qué otra característica nos dice el realismo? Que percibe los diversos estratos sociales, ¿sí o no? Los diversos estratos sociales. Entonces, analicemos. Expresan un apego a la realidad, sí, porque tiene tono realista. Bien. Inmediata a los estratos sociales, percibe los diversos estratos. Correcto. Entonces, la 1 es verdadero. La 2. Describen varios arquetipos sociales del ámbito privado de las provincias. En primer lugar, no existen los arquetipos sociales en el ámbito privado, ¿sí? Solamente son los arquetipos sociales, pero no son de las provincias, sino son de las ciudades o de las zonas urbanas. Falso. Bien. La sátira fue usada generalmente como instrumento de lucha ideológica. Correcto, desde luego, ¿no, chicos? Desde luego. Como les comentaba, hablamos del niño Goyito, un niño de 52 años. ¿No? ¿Cómo le vamos a decir niño? El periodismo, el teatro y la sátira lírica fueron sus medios de expresión. Correcto. Muy bien. Esto nos hace que la respuesta, la alternativa correcta, sea la alternativa C.
Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta 6. Doña Rufina, ¿qué, qué es esto, pues? ¿Hasta cuándo? Salgamos de capa rota. Ese mozo está en pelota y es, a más, un burro andando. Vaya a otra parte a hacer nido y no arme más alboroto. No falta un zapato roto, nunca para un pie podrido. A partir del fragmento citado en Ñacatita de Manuel Asensio Segura, encontramos una de las características de su obra, ¿no? ¿Cuál es esta característica? ¿Qué característica encontramos? La D, utiliza frecuentemente el lenguaje coloquial y popular. Sí, correcto. ¿No? Él constantemente está entre, ¿no? De acuerdo al personaje, utiliza tanto el lenguaje coloquial como el lenguaje popular, porque recordemos que él se encarga de plasmar las historias de los arquetipos sociales, ¿no? De la clase social criolla, por decirlo, la clase social popular, cotidiana, a diferencia de Pardo y Aliaga, ¿no? De Felipe Pardo y Aliaga. 7. El interés de la historia y la búsqueda de las raíces nacionales en el pasado vinculan a las tradiciones peruanas con él. Debido a lo dicho, su aproximación al pasado es en el que observamos prejuicios y simpatías por parte del narrador. A ver, chicos, las revisiones con él. Recordemos que las trae Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma. Escribe siempre o rompe con los estratos o con las características neoclásicas, ¿no? Entonces, si rompe con ello, ¿a qué corriente pertenece? Uno, correcto, con el romanticismo, ¿no? Debido a lo dicho, su aproximación con el subjetivismo en el que observamos prejuicios y simpatías por parte del narrador. Entonces, uno de los rasgos o el interés de la historia y la búsqueda de las raíces nacionales en el pasado vinculan esas tradiciones con el romanticismo, por consiguiente, su aproximación es subjetiva, ¿no? Es netamente subjetiva. ¿Con quién? Eh, en él observamos prejuicios y simpatías por parte del narrador, ¿no? La número 8, chicos. La número 8. Pregunta número 8. Dice, como eso de leyes y constitucionalidad no pasaba de ser una especie de ratonera con queso rancio, los de la logia proclamaban la dictadura de un joven. Abajo, antigualias, que de la juventud es el porvenir, y solo los muchachos saben hacer bien y en regla las cosas. Los viejos ni siquiera sirven para dar hijos. Tullimos a la patria, que bien los ha de menester. Los mancebos de la logia resolvieron declarar a la vejez en sensatía interna y que todos los puestos
públicos se repartiesen entre la gente moza. A partir del siguiente fragmento, la conspiración de los capitanes, pertenecientes a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa la oralidad, rasgo propio del estilo del autor? ¿Cuál es ese elemento oral que se incluye en este texto escrito? La juventud es el porvenir y solo los muchachos saben hacer. Recordemos que uno de los rasgos de estas tradiciones es la oralidad, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a apreciar ese aspecto en el enunciado. Cuando nosotros solemos dar expresiones, no en ese común, ¿no? En ese común, por ejemplo, en nuestro día a día, hoy por hoy decimos a la mamá, ¿no? En un ratito bajamos. Y esa expresión, en un ratito bajamos, nosotros la ponemos en un texto escrito. Esa es una característica de nuestra oralidad, bien, que la estamos plasmando en un escrito. Entonces, ¿cuál de todas esas frases que tenemos ahí tiene esa característica de oralidad? Dice, todos los puestos públicos se repartiesen entre la gente moza. No necesariamente es oralidad, ello también está dentro del plano de la escritura. O la clásica, ¿no? Buen entendedor, pocas palabras. Haz lo que tengas que hacer, ya te expliqué, ¿no? Correcto, la alternativa B. No pasaba de ser una especie ratonera con queso rancio, ¿no? Son frases populares eh, propias de esa época, ¿no? Que obviamente va a ir marcarse ese rasgo de la oralidad. Bien, chicos, muy bien, jóvenes. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana en este mismo link y al mismo horario. Cuídense. Hasta luego, chicos.